El Circo Justiciero de Argensauria. La Corte Suprema de Justicia ordenó volver a sortear el tribunal que juzgará a Cristina Fernández y a Lázaro Báez. Argumentó que el tribunal designado no está habilitado para causas federales de tal complejidad como esta. Se trata del Tribunal Oral Federal número 9, que nunca fue habilitado para esta tarea. La Corte llamó la atención a la Cámara de Casación, que fue la que le asignó las causas habilitando al TOF 9 a participar en los sorteos de causas. El problema viene de un tiempo atrás. Resulta que este tribunal era conocido como Tribunal Oral Criminal no federal. En el 2016, una nueva ley habilitó la federalización de 5 tribunales y este fue uno de ellos. Pero el trámite tuvo falencias, ya que en realidad era la creación de nuevos tribunales en vez de transformación. Entonces, los jueces del TOF 9 no serían constitucionales porque no fueron designados como de acuerdo con lo establecido por la Carta Magna. Es decir, el TOF 9 nunca había sido habilitado para tratar causas federales en lo penal. Esta decisión no cayó bien en el Ministerio de Justicia y su titular, Germán Garabano, expresó lo siguiente: respetamos el pronunciamiento de la Corte, pero entendemos que el criterio correcto es el de los doctores Hayton y Rosenkrantz, dijo. Ellos afirmaron que no es necesaria una nueva designación para transferir a un magistrado de la misma jerarquía, que de otro modo el Congreso jamás podría alterar la competencia de los tribunales y que, además, en este caso, el tribunal tenía la misma especialidad, el derecho penal. Anoche, varios jueces coincidían en que el criterio de la mayoría podría, además, afectar otros casos de magistrados designados por traslado. Esto, en mi modo de ver, es buscarle el pelo al huevo. De los 5 miembros de la Corte de Justicia, 2 de ellos, Hayton y Rosenkrantz, no tenían inconvenientes con el TOF 9. Además, si esta decisión es del 2016, ¿ahora se dan cuenta? Chicana va, chicana viene, los muchachos entretienen y retrasan las causas, todo va lento. Y la Argentina sigue siendo más argensauria. La justicia no llega, se traban las causas con pavadas y contrasentidos. Además, otro llamado de atención. Los argentinos somos bastante ignorantes a la hora de usar conceptos. Entonces, si no es lo mismo transformación que creación, ¿por qué en las leyes, decretos, resoluciones no ponen lo que corresponde? Quizá lo hagan a propósito para que las trabas judiciales puedan realizarse y ser efectivas para dilatar en el tiempo lo que debería resolverse mucho más rápido. Este sistema, así como está, no le sirve a los argentinos.
no es afianzar la justicia, mandato del preámbulo de la Constitución Nacional. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, todo está dicho. Es un circo. Dilatan todo mientras se nos ríen por detrás. Ellos cobran sus suculentos sueldazos, no trabajan como corresponde, dejan dilatar las causas, chicanean constantemente, meten apelación tras apelación, recusaciones, más pedidos de prueba, renuncia de abogados, más tiempo para que los nuevos se pongan al día, y así los tiempos caducan y van pasando los días, las semanas y los meses y la justicia no llega. De seguir así, todas estas acusaciones con sus pruebas terminarán en la nada. Y así la República no tiene futuro. Tampoco el presente, porque somos Argensauria. Así comienza Se Pudrió Todo. Les informamos que desde ahora se pudrió todo. Se pudrió todo, una vez más, bala de goma, la federal, se pudrió todo. Buenas tardes, estamos en Se Pudrió Todo por Radio City, frecuencia 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se Pudrió Todo tiene sitio web, es sepudriotodo887.blogspot.com.ar, donde ahí pueden encontrar los audios de los programas que nosotros vamos subiendo todos los días. También tienen documentación que es importante tener a mano. Y también, además de eso, informes. Subimos los informes que nosotros realizamos en el programa. Sitios web seleccionados para la búsqueda de mayor información precisa que a todos nos viene bien tener a mano. También nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, en YouTube. Y tenemos un correo electrónico para los mensajes. Es sepudriotodo88.7 @gmail.com. Y así estamos en una hermosa tarde del mes de marzo, en donde seguimos esperando la lluvia. Como venimos diciendo programa tras programa, hay un gravísimo problema en toda la pampa húmeda, que ya podríamos llamarla la pampa seca, porque hace muchísimo que no llueve lo que hace falta que llueva. Ya se evaluaron en la provincia de Buenos Aires nada más cerca de 3.000 millones de dólares en cuanto a pérdidas, porque la soja no creció como corresponde, el trigo tampoco, vamos a tener problemas con otros cultivos, con el ganado, tenemos problemas en cuanto a infraestructura que hay que solucionar lo antes posible. Esperemos que las obras avancen como corresponde. Y bueno, acá estamos esperando y seguimos esperando y seguiremos esperando hasta ver alguna novedad. Este fin de semana llegará la lluvia y bueno, ojalá, no sé, veremos qué es lo que nos pasa. Pero estamos mal, muchas veces no tomamos conciencia de lo que nos está sucediendo porque a lo mejor por nuestras actividades y nuestra forma de vida es como que es un tema que no es relevante y ni fu ni fa, no nos molesta, no, pero a la larga la falta de lluvia o el exceso de ella provocando inundaciones provocan que
la provincia recaude menos, que se produzca menos, que nuestros productores tengan gravísimos problemas económicos y de esta manera luego crecen los problemas por el déficit fiscal. Y entonces ahí ya nos tocan el bolsillo y empezamos a protestar. Ahora veamos las causas también. Y el tema del cambio climático a nosotros nos está afectando muchísimo en la Argentina. Muchísimo. No solamente con periodos de sequía como esto o periodos de exceso de humedad y provocan inundaciones, sino los recurrentes incendios, por ejemplo, que se van produciendo incluso en la Patagonia, donde se supone que no debería haber tanto calor. Y sí, sin embargo, lo hay. Vamos a comenzar con las noticias. Hay algunas que son interesantes tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires tenemos algunas cuestiones. Por ejemplo, sigue vigente que la paritaria docente todavía no se cerró. Entonces la gobernadora Vidal convocó a los docentes a una nueva reunión para el miércoles próximo, el de la semana que viene. La última propuesta del gobierno bonaerense fue dar un aumento del 15% sin cláusula gatillo, pero revisión en septiembre, a cobrar en 3 tramos, en enero, febrero y septiembre. A esto se suma un plus por presentismo. Un problema recurrente es el tema de las licencias truchas. Si de todas las licencias pedidas en un año se redujesen solo a la mitad, habría 10.000 millones de pesos más para salarios docentes. Sí, escuchó bien los datos que le estoy dando. Si las licencias se redujesen solamente a la mitad, habría al año 10.000 millones de pesos más para salarios docentes. Solo durante el año 2017 se otorgaron 117.343 licencias. Repito el número, 117.343 licencias. Si tomamos en cuenta que la Dirección General de Cultura y Educación tiene unos 270.000 docentes en su estructura, significa que el promedio está cerca del 40%. Además, otro dato, más del 40% de los alumnos de primaria tuvieron más de 2 maestros al año. Es decir, en este mayor porcentaje de 40% están los alumnos que tuvieron 3, 4, 5 y hasta más docentes en un mismo año. Esto es inconcebible. ¿Saben cuánto gastó la provincia en licencias durante el 2017? 19.000 millones de pesos. Tome conciencia, ciudadano bonaerense. Esto no puede seguir así. Nos robaron durante muchos años. A esto hay que pararlo. Justamente ayer se dio a conocer que por primera vez hay una denuncia penal contra una docente y administrativos por este tema. Esa, entre comillas, docente tiene más de 600 días de licencia en 3 años y se comprobó que en una de ellas estuvo 1 mes en Cancún. Se comprobó no solo por las fotografías que había publicado ella misma en su cuenta de Facebook, sino también por documentación de migraciones. Y, además, cuando estaba fuera del país, era un 13 de julio, y esa es la fecha de la revisación médica. Entonces, muchachos, cuando se dicen ciertas cosas,
La respuesta no tiene que ser el insulto y el enojarse, sino el tomar conciencia que hay cosas que no pueden seguir, que no se pueden dar. Entonces, que se den a conocer no es ser buchón. Es plata de todos. Además hay algo que es una tomada de pelo. Ya se vio la semana pasada que los 2 días de paro fueron un fracaso, ya que la adhesión en la provincia de Buenos Aires, que fue la más alta, no llegó al 50%, estuvo alrededor del 47%, y en otras provincias fue prácticamente nula la adhesión, anduvo el 3%, 4%. Entonces, ahora, los sindicatos que quieren enfrentar al gobierno de Vidal están evaluando otras formas de protesta. El objetivo es lograr visibilización y provocar conflictos, aunque la mayoría de los docentes no adhieran. Lo que están pensando hacer es lo siguiente. SUTEBA, FEB, SADOP y UDOCBA, el Frente de Unidad Docente, exploran nuevas variables para hacer oír sus reclamos, como marchas de antorchas, caravanas por distintas escuelas, jornadas de reflexión o movilización a la gobernación. Esto sacaría de la discusión que son minoría y lograrían tener prensa al cubrir tales acciones para hacer oír sus reclamos. Paralelamente, también se está moviendo el asunto en IOMA. Me lo confirmaron anoche. Parece que todas esas causas, denuncias, presentaciones judiciales, no seguirían durmiendo esperando que caduquen las denuncias. Al parecer, seguirán su curso con mayor fuerza. En IOMA ha habido un desfalco impresionante que ya está comprobado. Esperemos que las causas lleguen a buen curso y que si hay gente que es culpable, y bueno, que dé cuentas a la justicia y que la justicia actúe. No puede ser que en este país todo sea JODA. No puede ser. ¿Cuándo la vamos a terminar? Y ser un país serio. Y en este sistema de corrupción en el cual todos estamos metidos y sufrimos sus consecuencias, tenemos que tener bien en claro que el tema de las obras sociales es muy pesado, muy pesado. El otro día dábamos cuenta de que PAMI realizó nuevas licitaciones y bajó los costos de algunos medicamentos de 1.800 millones de pesos anuales a 313 millones de pesos anuales. Y solo de algunos medicamentos. ¿Cuánto nos estuvieron robando en los últimos años? ¿Cuánto? Cambiamos de tema. Bueno, no tanto, porque seguimos en la órbita judicial. Citan a indagatoria al exgobernador Daniel Scioli por irregularidades en la adjudicación de obra pública. Lo investigan por la construcción de 8 unidades de pronta atención, conocido como UPA. También fue imputado y citado el exministro de Salud bonaerense, Alejandro Colilla. Vamos a seguir de cerca este tema porque es muy preocupante lo que se ha denunciado con respecto a esto. Porque al tema de los UPA se le suman otras causas, entonces va a haber que seguir de cerca si se van a unir las causas o van a seguir cada una por juzgados diferentes. O van a dilatar el asunto siguiendo por cada juzgado distintos y después van a pedir que se unifiquen las causas y después más tiempo. No, muchachos, dejen la JODA de lado, hagan las cosas como corresponden. En el ámbito nacional también hay novedades del ámbito judicial.
salieron a la luz la existencia de una cuenta de la familia Baez en Suiza de 21 millones de dólares en el banco Lombard Odier. Baez siempre negó la existencia de cuentas en Suiza, es decir, que mintió. Y esto ya se comprobó. Ahora se presentaron las pruebas que fueron aportadas por Suiza. Es decir, no es un invento de un periodista argentino para que digan esto es una opereta. No. Viene de Suiza la información. Esta cuenta se abrió en el año 2011 a través de una panameña offshore llamada Fromental Corporation. Como titular figura Martín Antonio Baez, el hijo mayor del empresario kirchnerista. Para abrir una cuenta de estas características es necesario cumplir algunos requisitos que te piden los bancos. Uno de ellos es una descripción de los propósitos de la cuenta y ahí figura lo siguiente. Presentan a Baez como allegado al ex anterior presidente argentino Kirchner. Así clarito dice el documento. También aseguraron que esa cuenta iba a mover entre 5 y 10 millones de dólares anuales y detallaron que las empresas de la familia Baez eran capaces de obtener ganancias entre 2 y 3 millones de dólares anuales. Además, la justicia de Suiza informó que en el año 2015 los hijos del empresario viajaron a ese país para cerrar 5 cuentas bancarias y derivar todo al dinero de un paraíso fiscal. En la cuenta que aún está abierta figuran como los beneficiarios los 4 hijos de Lázaro Báez. Otra cuestión respecto de estas cuentas. Ya está demostrado que los Báez buscaron proteger los millones transfiriendo fondos de Suiza a Bahamas y Dubái. Si tenemos en cuenta todos estos datos que fueron aportados por Suiza, entonces significa que los periodistas de investigación que han seguido este caso y que ya dieron parte de esta información en tiempo atrás, necesitan recibir las correspondientes disculpas de aquellos que los han insultado, solo por adherir a un partido político del cual los acusados son parte. Lo menos que corresponde es una mínima disculpa. También ayer en La Cava, la izquierda marchó contra los requisitos educativos para los planes. Es decir, nosotros ya habíamos hablado de esto, en el cual se le solicita a la gente que está cobrando planes que va a tener que realizar estudios, ya sea terminar la primaria, terminar la secundaria, hacer cursos de capacitación laboral, aprender algún oficio, en vez de estar vegetando y cobrando los planes. El MST y el Polo Obrero marcharon ayer, entre otros sectores políticos, protestando contra esta exigencia del gobierno para que los receptores de planes sociales se inscriban en cursos de capacitación o que terminen sus estudios, ya sea primarios o secundarios. Bueno, no es descabellado que si están cobrando dinero del Estado, por lo menos que hagan algo productivo para ellos, porque el dinero se les da para que puedan sobrevivir a falta de un trabajo. Ahora, hay familias que hace 3 generaciones que no tienen un trabajo. Ahora, ¿por qué no lo tienen? Entonces, si no saben hacer algo, aprendan algo para ponerse a trabajar. Yo no quiero generar polémicas más allá de lo que corresponde
en cuanto al honor de la verdad, pero tuve muchísimos alumnos en las escuelas públicas que vivían sus familias de los planes sociales, y muchas veces he dicho, los chicos están solos porque los padres no se ocupan. Entonces me encuentro con alumnos que tenían que entrar al turno tarde a las 13 horas, que llegaban a las 13:30, 13:50, 14, 14:30, o que faltaban permanentemente. Al preguntarles cómo era su vida, que si almorzaban, entonces no, porque los padres dormían hasta tarde significa a la tarde, es decir, duermen toda la mañana y toda la tarde. Entonces nadie los despertaba, no tienen reloj despertador, no comieron nada porque se dieron cuenta cuando se despertaron que podían perder el colectivo y llegar tarde. Llegaban a la escuela sin comer, casi nadie almorzaba. Los padres ausentes, muchos padres ausentes. Qué triste. La titular del Fondo Monetario Internacional se encuentra en nuestro país, en el marco de las reuniones de delegados del G20, es decir, de los países que componen el grupo de los 20. Christine Lagarde elogió el gradualismo del gobierno y dijo que no vino a la Argentina a negociar un plan. Ponderó el esfuerzo del gobierno para bajar el rojo fiscal, es decir, el déficit fiscal. Dijo que en el mundo es hora de hacer reformas estructurales, no solamente en Argentina, sino en el mundo, está diciendo. La manager del FMI fue más allá incluso y se refirió a los críticos económicos del presidente Macri. Los economistas que señalan que el gobierno debería bajar el déficit fiscal de manera más contundente, más rápido. Ella dijo, los ortodoxos podrían argumentar que sería mejor que se haga más rápido, pero en tanto haya decisión y voluntad y se reduzca en un punto el déficit fiscal primario, sería un gran logro también. Duhovne, el ministro de Hacienda, nuestro ministro de Economía sería, dijo que a finales del año el gasto público equivaldrá al 38% del PBI. En el año 2015 estaba en el 45%, es decir, bajar 7 puntos la cantidad de lo que se gasta respecto del PBI. Bueno, si esto se lograse, estaría muy de acuerdo con Christine Lagarde en que sería algo muy positivo. No obstante, considero que se podrían hacer algunas cosas de otra manera y bajar el gasto público más rápido, porque la inflación nos está comiendo. Por más que la inflación también esté bajando, no está bajando lo suficientemente rápido y a niveles de un solo dígito. Falta mucho todavía por este camino. Por otros caminos se iría más rápido. Habría otro tipo de consecuencias negativas, sí, pero también habría positivas. Y bueno, son distintas maneras de ver el asunto. ¿Gusta? ¿No gusta? Y bueno, tiene 2019 para votar. Además, Christine Lagarde aclaró lo siguiente, algo que me parece que es importante, porque hay mucha gente que está diciendo otra cosa. No vine a negociar ningún crédito ni programa con Argentina. No estoy en el negocio de prestar. Argentina ni lo necesita ni lo pidió. Con esto el FMI descartó que el gobierno y el organismo estén en tratativa alguna en la línea de crédito. Bueno, vamos a ver si esto es así. Vamos a ver, en los próximos días vamos a tener en claro si esto es realmente de esta manera o nos están verseando. Estamos en Se Pudrió Todo, Martín Maglio quien les habla.
transmitiendo desde la radio City FM 88.7 desde la ciudad de San Nicolás, República Argentina. ¿Qué tal? Qué linda tarde. ¿Seguirá así la tarde? ¿La noche? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Son preguntas que todavía no podemos resolver, porque además, si el servicio meteorológico dice una cosa, después pasa otra. En San Nicolás siempre pasa lo mismo. Nos pasan las tormentas por arriba y después muy difícilmente cae agua. Es la historia de siempre. Dicen que estamos en un pozo. Yo al pozo no lo veo, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que nos está pasando con algunas de las noticias, de los temas que están dando vueltas por todos lados. Por ejemplo, los sueldos de los obispos y el dinero que el Estado gasta en el sostenimiento, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución Nacional, de la Iglesia Católica Argentina. Bueno, vamos a aclarar esto. El sostener un culto no significa solamente pagarlo, mantenerlo con dinero. Se pueden interpretar otras cuestiones. Por ejemplo, sostenerlo puede significar que lo tengan como religión oficial, que se hagan, por ejemplo, los Te Deum en los días festivos, como el 9 de julio, el 25 de mayo, tener un obispo castrense de esa religión. Bueno, puede ser. El problema, desde hace muchos años que se viene hablando, es el tema del dinero. La Iglesia Católica Argentina está enojada con el gobierno por dar a conocer las cifras que cobran de parte del Estado los obispos como sueldo. Varios obispos realizaron declaraciones en este sentido y se difundió anoche que el obispo castrense mintió descaradamente en un programa de televisión sobre lo que realmente cobraba. Señores, ese dinero, los 130 millones de pesos al año, es dinero de todos los argentinos. Consta en el presupuesto nacional y es obligación del Estado dar a conocer en qué se gasta nuestro dinero. Es decir, no tienen que ofenderse. Esto, además, hay que tener en cuenta que no es un tema religioso. No es plantear este tema que signifique atacar a la religión católica. No, porque podría ser cualquier otra religión, culto. No. Esto es un problema político. Siendo una decisión del Estado sostener o no económicamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana en la Argentina. ¿Debería dejar de hacerlo? Hace muchos años que este tema se trata entre algunas personas, no solo dentro del ámbito político, sino entre ciudadanos también. Está bien que se debata, por supuesto, si es dinero de todos. Ahora, los argentinos tienen que definir qué políticas de Estado tendremos. Porque un evangelista podría argumentar, y con mucha razón, ¿por qué con sus impuestos le tiene que pagar a otro culto el sueldo a sus pastores? En este caso serían los obispos, por ejemplo. Entonces, hay algunas cuestiones que no tienen que ser tabú y han sido tabú durante mucho tiempo. Miren, le cuento algo. Todas las resoluciones respecto de lo que nos cuesta sostener al culto católico en la Argentina vienen del gobierno de Videla. Sí, y ningún gobierno de los que hemos tenido después de Videla hasta el día de hoy ha tratado este tema. Tampoco la oposición ha querido tratar este tema. La oposición, cuando hablo de la oposición, hablo de todos los partidos cuando fueron oposición. Entonces, si los obispos se ofenden, y bueno, que se ofendan, ¿qué quieren que es problema de ellos?
Vamos a pasar a otro tema. Ya fue publicado que tras el fallo de la Cámara Federal, Cristóbal López y también de Sousa, su socio, se encuentran en libertad. ¿Cómo? Y sí, la Cámara Federal ordenó la excarcelación de Cristóbal López con los votos de los jueces Ballestero y Fara. El tribunal revocó la prisión preventiva del empresario como la de su socio de Sousa. No significa que se levantan los cargos contra él. La decisión significa que puede esperar al juicio estando en libertad, ya que los jueces Ballestero y Fara consideran que López, estando en libertad, no va a entorpecer la consecución de la causa y de la etapa de instrucción, etcétera, etcétera. Lo que esto llama la atención, esta situación, porque se da en medio de otra denuncia paralela que se ha dado estos días respecto de maniobras que fueron realizadas en el último tiempo tendientes a vaciar las empresas. ¿Y quién hizo esas maniobras? López, incluso desde la cárcel. Significa sacar todo el dinero posible para evitar perderlo por cuestiones judiciales. Estando libre ahora, podría realizar esas maniobras con mayor facilidad. Realmente hay cosas que son incomprensibles. Bueno, uno se puede hacer una idea por qué Ballestero y Fara tomaron esta decisión. Esa idea puede ser cercana a la realidad o totalmente alejada. Bueno, pero, muchachos, no ayudan mucho a que pensemos bien nosotros, ¿eh? También del ámbito judicial, la justicia revocó la prisión domiciliaria que se le había otorgado a Miguel Etchecolatz, ese personaje tan siniestro de la última dictadura y que por su avanzada edad le habían dado la prisión domiciliaria. Ahora, tenemos que revisar las leyes porque si la ley dice que tienen derecho a prisión domiciliaria los mayores de 70 años, o se cumple o no se cumple o cambian la ley. No hay ciudadanos de primera o de segunda. No es que a uno sí y a otro no. La ley dice, bueno, apliquen a todos. El artículo 16 dice, todos somos iguales ante la ley. En lo personal considero que la ley debe cambiarse y que hay gente que por más que tenga 140 años y esté babeándose por todos lados, jamás debería salir de una prisión. Que pague lo que hizo hasta el fin de sus días. Pero es una opinión personal. Otros tienen otras opiniones y tienen sus argumentos también para sostenerla. Por ejemplo, la cuestión humanitaria. Mayores de 70 años, se supone ya que la mayoría de la gente tiene serios problemas de salud, que necesitan contención familiar, cuidados especiales que en un penal es difícil que se les pueda dar. O también puede ser, como he escuchado en algunas argumentaciones, que darle esos cuidados que necesitan los mayores de 70 años al Estado le cuesta muchísimo si siguen en prisión. Y que no estamos para esos gastos. Bueno, puede ser también, es un punto a tener en cuenta. En todo caso, la ley tiene que revisarse. ¿Se reformará o no? Y bueno, eso le corresponde a los legisladores. Ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Porque este tema se viene discutiendo hace ya muchos años. Son muchos los años que venimos dando vuelta con este tema. Muchos años. Estamos ya terminando el día viernes en Se Pudrió Todo. Acaba de llegar Federico Reggiuri a los estudios para seguir a partir de las 18 con su programa. Y nosotros vamos terminando con algunas noticias internacionales, siguiendo lo que
para nosotros es un tema importante, como veníamos hablando en los últimos días. ¿Qué es lo que sucede con este conflicto diplomático entre Londres y Gran Bretaña y que se fueron sumando otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania? Bueno, ahora en Londres confirmaron que otro desertor ruso fue asesinado. ¿En dónde? En Gran Bretaña. La policía británica informó que el exdirector de Aeroflot, Nicolás Gluskov, fue estrangulado. Moscú lo acusaba de fraude y lavado de dinero cuando era socio de Boris Berezovsky, cuya muerte también va a ser investigada por la policía antiterrorista, junto a otros 18 casos de muertes sospechosas vinculadas en Rusia o en la Federación de Rusia, para hablar bien. Bien, a ver, acá hay una cuestión que vamos a profundizar un poquitito respecto de lo que hablábamos ayer y antes de ayer. Una nueva guerra fría, decíamos el otro día, puede ser, porque ahora una nueva guerra fría sería un enfrentamiento entre las principales potencias mundiales, pero con armas que son diferentes a las que se utilizaron durante la Guerra Fría entre 1947 y 1989. Y ayer decíamos que las armas que ya se están utilizando tienen que ver con los ciberataques, las computadoras, internet, los hackers, y que el caso emblemático fue el proceso electoral de Estados Unidos, en donde Trump le ganó la elección a Hillary Clinton, en donde hackers rusos tuvieron un trabajo enorme en esos 7 meses en las redes sociales de Estados Unidos para cambiar la voluntad de voto de mucha gente que pensaba apoyar a Clinton y lo terminó apoyando a Trump. Entonces nos quedó la pregunta dando vuelta: ¿y por qué la Federación de Rusia prefería a Trump sobre Hillary Clinton? Porque acá podemos hacer muchas especulaciones que son importantes tener en cuenta. ¿Quién es Trump y qué representa? ¿Y quiénes son los Clinton y qué intereses representan? ¿Qué ideas? Bueno, acá el tema tiene que ver con la globalización. Cuando hablamos de globalización hablamos de mercados, política, derechos, acuerdos, pactos multinacionales, mayor fuerza a organismos supranacionales, las ONG. Y Hillary Clinton estaba en esa posición de seguir fortaleciendo la globalización. En cambio, Trump, al tener una idea nacionalista, como vemos, está cerrando su economía, poniendo trabas a los que quieren exportar a Estados Unidos, está diciendo que defiende a su propia industria, poniéndole mayores impuestos a los bienes que llegan desde otros países y también se fabrican en Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de ponerle un 25% de aranceles al acero y un 10% al aluminio para que cueste más caro lo que se importa y lo interno pueda competir en mejor razonabilidad y con mejores precios en el mercado. A esto le podemos sumar la salida de Gran Bretaña del Brexit, también el avance electoral que están teniendo en Francia los nacionalistas, ya sea de izquierda como de derecha, los que quieren